La cámara se desplaza lentamente por una gran sala de tribunal bañada en luz artificial. Filas de abogados en trajes a medida se sientan confiadamente, susurrando entre ellos. Sus sonrisas y miradas cómplices revelan una certeza compartida. Este juicio no es más que una formalidad. En el centro de la sala está Juan Velasco, un mecánico automotriz de un barrio obrero. Su ropa es sencilla, sus manos desgastadas por años de trabajo honesto. Solo, enfrenta a un equipo despiadado de abogados corporativos que lo creen indefenso. Las risas resuenan por la sala mientras uno de los abogados se inclina para susurrar a su colega, con los ojos fijos en Juan como un depredador observando a su presa. Pero entonces, Juan habla, y en un instante, la sala queda en silencio. Juan Velasco no es un hombre rico, no tiene formación legal, pero tiene algo más poderoso, su inquebrantable compromiso con la justicia. Un mecánico honesto y trabajador, Juan nunca imaginó encontrarse en un tribunal, pero cuando una poderosa corporación lo perjudicó, se negó a retroceder. Ahora está ante aquellos que se burlan de él, determinado a exponer la verdad. El caso debería haber sido una victoria fácil para la corporación. Tienen dinero, poder e influencia. Tienen un equipo de los mejores abogados listos para desmantelar cada palabra de Juan, pero subestimaron una cosa, el poder de la verdad. ¿Qué dice Juan que deja atónita a toda la sala? Quédate hasta el final para descubrirlo. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte otra fascinante historia de coraje y justicia. La sala del tribunal está llena. Los espectadores ocupan los bancos, ansiosos por presenciar lo que esperan sea una derrota rápida y humillante para Juan Velasco. Los periodistas se sientan con sus libretas listas, algunos ya redactando titulares que se burlan del mecánico desvalido que se atrevió a desafiar a un gigante corporativo. En la parte delantera de la sala, el juez Esteban Ríos ajusta sus gafas, exhalando con impaciencia. Ha visto casos como este antes. Un lado armado con una legión de abogados, el otro solo. El resultado suele ser predecible. Al otro lado del pasillo, Fernando Salinas, el abogado principal de la corporación, se recuesta en su asiento con aire de absoluta confianza. Su traje caro, su comportamiento pulido, todo en él grita poder. Intercambia miradas presumidas con sus colegas, divertido por lo absurdo de la situación. Juan, de pie junto a su pequeña mesa de madera, permanece en silencio. Sus dedos se tensan alrededor de los bordes de su chaqueta gastada. No es ingenuo, sabe exactamente cómo lo ven. Para ellos, es solo un hombre con manos manchadas de grasa, un simple trabajador que debería haberse quedado en su taller en lugar de atreverse a enfrentar a una corporación multimillonaria. El juez se aclara la garganta y finalmente habla. Estamos aquí hoy para escuchar el caso de Velasco contra Industrias Salinas. Su tono es neutral, pero hay un peso inconfundible en su voz. Señor Velasco, ¿está preparado para proceder? Antes de que Juan pueda responder, Fernando se ríe por lo bajo. Su señoría, si me permite, quizás deberíamos preguntar si el señor Velasco comprende siquiera la gravedad de la situación en la que se ha metido. Su voz gotea con descendencia, provocando risas silenciosas de los otros abogados. Juan levanta la cabeza. No se estremece, no se acobarda. En cambio, toma un respiro lento y encuentra directamente la mirada de Fernando. El juicio ha comenzado. Fernando Salinas se pone de pie, abotonando su costoso traje con deliberada facilidad. Camina hacia el centro de la sala, sus zapatos pulidos resonando contra el suelo de mármol. Volviéndose hacia el juez con un aire exagerado de profesionalismo, sonríe antes de dirigirse a la sala. Su señoría, antes de comenzar, solo quiero reconocer cuán verdaderamente admirable es que el señor Velasco haya decidido representarse a sí mismo hoy. Se necesita verdadero coraje. Su voz es suave, controlada, pero impregnada de burla. Algunas risitas silenciosas recorren la sala. Juan permanece inmóvil. Sabe lo que es esto. Este es el acto inicial de una humillación cuidadosamente orquestada. Fernando continúa, circulando como un depredador. Seamos claros, el señor Velasco es un mecánico, un hombre que trabaja con sus manos, que arregla coches. Gesticula hacia Juan, como poniéndolo en exhibición. Y sin embargo aquí está intentando navegar por un mundo de leyes y procedimientos legales, un mundo que, debo decir, es
Complicado. Hace una pausa lo suficientemente larga para que las palabras se asienten, su sonrisa ensanchándose. Solo espero que comprenda completamente las implicaciones de lo que está haciendo aquí hoy. Juan no parpadea, no interrumpe. Fernando se vuelve dramáticamente hacia el juez. Con eso en mente, su señoría, me gustaría comenzar haciéndole algunas preguntas a nuestro valiente señor Velasco, solo para establecer una base. El juez asiente. Proceda. Fernando se dirige hacia la mesa de Juan, sus ojos brillando con diversión. Toma un papel de su pila, uno de los muchos documentos legales presentados contra Juan. Lo sostiene en alto para que la sala lo vea. Señor Velasco, comienza, su tono goteando falsa cortesía. ¿Podría explicar al tribunal la terminología legal utilizada en la sección 3 de este contrato? Inclina la cabeza esperando. Un murmullo se extiende por la audiencia. Esto es una trampa. Todos saben que Juan no es abogado. Todos saben que no podrá recitar jerga legal de memoria. Juan mira el documento, luego vuelve a mirar a Fernando. Pasa un momento, luego otro. Fernando suspira dramáticamente. Tómese su tiempo, dice. Su voz baja con condescendencia. El silencio flota en el aire. La audiencia espera que Juan tartamudee, que tropiece, que falle. Pero en su lugar simplemente levanta los ojos, su expresión ilegible. Entonces, por primera vez desde que comenzó el juicio, Juan habla. Puede que no conozca el lenguaje de los abogados, dice, su voz firme, pero sí conozco el lenguaje de la verdad. La sonrisa se desvanece del rostro de Fernando. La sala del tribunal, hace solo momentos llena de risitas silenciosas y miradas cómplices, cae en un silencio incómodo. Algunos espectadores se inclinan hacia adelante, otros se mueven incómodamente en sus asientos. El aire en la sala cambia. El juego que Fernando estaba jugando ya no parece tan fácil, y por primera vez hay un destello de duda en su mirada confiada. Fernando Salinas suelta una risa corta y forzada, sacudiendo la cabeza como si las palabras de Juan le divirtieran. El lenguaje de la verdad, repite, su tono goteando sarcasmo. Es un hermoso sentimiento, señor Velasco, pero desafortunadamente el sentimiento no gana batallas legales. Los hechos sí. Se gira bruscamente, paseando frente al jurado. Hablemos de algunos hechos, ¿de acuerdo? Toma otro documento y lo agita ligeramente. Según este contrato firmado por usted, debo añadir, acordó un acuerdo de servicio con Industrias Salinas. Y sin embargo aquí estamos, porque usted afirma haber sido engañado. ¿No es así? Juan permanece tranquilo. Así es. Fernando entrecierra los ojos. No esperaba que Juan respondiera tan directamente. Y sin embargo, señor Velasco, usted firmó este contrato voluntariamente. Nadie lo forzó, ¿correcto? Juan asiente. Nadie me forzó. Fernando se vuelve al jurado, gesticulando como si probara su punto. Damas y caballeros, ¿ven? Lo admite. Entró en este acuerdo por su propia voluntad. Y ahora, simplemente porque no le gustan las consecuencias, quiere alegar injusticia. Hace una pausa, dejando que sus palabras se asienten. Dígame, señor Velasco, ¿realmente espera que este tribunal crea que una corporación poderosa y respetada como Industrias Salinas necesitaría engañar a un mecánico? La risa en la sala del tribunal se reanuda, dispersa pero innegable. Algunos abogados intercambian miradas presumidas. Este era el momento que estaban esperando, el momento en que Juan se derrumbaría bajo el peso de sus propias palabras. Pero Juan no vacila. Toma un respiro, su voz firme. No espero que el tribunal crea nada solo porque yo lo diga, responde. Espero que el tribunal mire la evidencia. Un destello de algo, molestia, incertidumbre, brilla en los ojos de Fernando. Se suponía que él debía tener el control. Sin embargo, de alguna manera, Juan no estaba reaccionando como se suponía. El juez se inclina ligeramente hacia adelante, ajustando sus gafas. Señor Velasco, ¿está diciendo que tiene evidencia para respaldar su reclamo? Juan asiente. Sí, su señoría, pero antes de presentarla tengo una pregunta para el señor Salinas. Un murmullo recorre la sala. Fernando sonríe con suficiencia, como si complaciera a Juan. Adelante, gesticula cruzando los brazos. Pregunte. Juan inclina ligeramente la cabeza. Sus ojos, firmes, inquebrantables, se fijan en los de Fernando.
Entonces, en una voz lo suficientemente alta para que toda la sala escuche, pregunta si estaba tan seguro de este contrato, ¿por qué su compañía pagó a testigos para mentir sobre él? La reacción es instantánea. La risa muere. Los abogados que habían estado tan presumidos momentos antes se congelan en su lugar. El juez se endereza en su asiento. Fernando parpadea, su expresión momentáneamente en blanco, antes de que su sonrisa regrese, aunque esta vez no llega a sus ojos. Disculpe, dice, forzando una risita. Juan no se repite, no necesita hacerlo. La sala del tribunal, antes llena de arrogancia y certeza, ahora contiene algo más, algo nuevo, duda. La sonrisa de Fernando tiembla en los bordes, su confianza cuidadosamente elaborada vacilando por primera vez. Se ajusta la corbata, endereza su postura y fuerza otra risa, aunque esta es más delgada, más débil. Señor Velasco, dice, su voz tensa con paciencia forzada. Me temo que no lo sigo. ¿Está sugiriendo que Industrias Salinas, una de las empresas más respetables de esta ciudad, participó en fraude? Juan no aparta la mirada. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Un murmullo se extiende por la sala como una ola lenta. Los reporteros en la parte trasera se apresuran a tomar notas. Los miembros del jurado se mueven en sus asientos, mirándose entre sí. El aire en la sala se tensa. Fernando suelta un breve suspiro, como si se recompusiera. Esa es una acusación muy seria, dice, volviéndose al juez. Su señoría, a menos que el señor Velasco tenga algún tipo de prueba para respaldar estas afirmaciones escandalosas, solicito que sus alegaciones sin fundamento sean eliminadas del registro. El juez junta sus dedos, observando a Juan cuidadosamente. Señor Velasco, dice, ¿tiene evidencia para respaldar su afirmación? Juan asiente. La tengo, su señoría. Silencio. Entonces, lentamente, Juan mete la mano en el bolsillo de su chaqueta y saca un papel doblado. Los ojos en la sala siguen cada uno de sus movimientos. Lo desdobla con precisión, revelando un documento impreso. Esto, dice, sosteniéndolo en alto, es una declaración jurada firmada por un empleado dentro de Industrias Salinas, alguien a quien se le ordenó falsificar registros en mi contra. La expresión de Fernando se tensa, sus labios se presionan juntos. El juez gesticula hacia el alguacil. Tráigalo aquí. El alguacil se adelanta, toma el documento de Juan y se lo entrega al juez. Tan pronto como el juez comienza a leer, un profundo silencio cubre la sala. Fernando se mueve en su lugar, una gota de sudor formándose cerca de su sien. Su usual control sin esfuerzo sobre la sala se está deslizando, y él lo sabe. Después de lo que parece una eternidad, el juez baja lentamente el papel, su expresión ilegible. Mira a Fernando. Señor Salinas, dice uniformemente, ¿tiene una explicación para esto? Fernando abre la boca, la cierra, su mente corre, buscando una manera de torcer esto a su favor, pero por primera vez en su carrera no tiene nada que decir. La sala permanece congelada. Los espectadores que una vez se rieron de Juan Velasco ahora se sientan en silencio atónito. Y en el centro de todo, Juan se mantiene firme, sus manos aún callosas, su ropa aún sencilla, pero su voz llevando más poder del que cualquiera en esa sala había esperado. Este juicio está lejos de terminar, pero por primera vez, el peso de la batalla está cambiando, y Fernando Salinas lo sabe. Fernando traga saliva, sus dedos apretándose en puños a sus costados. Su pulida actuación en la sala ha sido sacudida, su habitual sonrisa, su confianza cuidadosamente medida. Todo ahora parece forzado, tenso. Exhala lentamente, su mente buscando desesperadamente una manera de recuperar el control. El juez se aclara la garganta, golpeando la declaración jurada contra su escritorio. Este documento contiene acusaciones serias, declara firmemente. Nombra a individuos específicos dentro de Industrias Salinas que supuestamente fueron instruidos para falsificar testimonio contra el señor Velasco. Su mirada aguda se fija en Fernando. Señor Salinas, ¿niega estas afirmaciones? Fernando endereza su traje. Su señoría, con todo respeto, este es un documento sin firmar. Está firmado, interrumpe Juan. Su voz es calma, medida. Página 3. La mandíbula de Fernando se tensa, mientras el juez voltea la página.
Sus ojos escanean la parte inferior, donde un nombre y firma descansan en tinta negra. La tensión en la sala se espesa. El jurado se inclina hacia adelante, su escepticismo hacia Juan comenzando a cambiar. Fernando fuerza una risa, aunque carece de convicción. Su señoría, cualquiera puede firmar un papel. Esto no prueba nada. Juan da un paso adelante ligeramente. Su voz permanece firme. Si no prueba nada, entonces ¿por qué le asusta? Un agudo murmullo se extiende entre los espectadores. Fernando aprieta la mandíbula. Puede sentir la narrativa deslizándose entre sus dedos. El juez se inclina hacia adelante, mirándolo cuidadosamente. Señor Salinas, su equipo legal desea disputar la autenticidad de este testimonio. Fernando duda. Conoce el riesgo. Si lo disputa, el juez puede pedir una investigación más profunda, una que podría desenterrar más de lo que está preparado para manejar. Pero si permanece en silencio, el jurado verá su vacilación como culpa. Antes de que pueda decidir, las pesadas puertas de la sala crujen al abrirse. Un hombre entra, un hombre que Fernando reconoce instantáneamente. Raúl, el antiguo colega de Juan, el mismo hombre al que Fernando pagó para testificar en su contra. Una ola de susurros se extiende por la sala. Fernando se tensa. Sus dedos se contraen ligeramente a su lado, como suprimiendo el impulso de agarrar su corbata y aflojarla. El juez cambia su atención. Señor, este es un procedimiento cerrado. ¿Quién es usted? Raúl vacila, mirando a Juan, luego a Fernando. Su rostro está pálido, pero sus ojos contienen algo peligroso. Culpa, arrepentimiento y una decisión que ya ha sido tomada. Mi nombre es Raúl Castillo, dice, su voz temblando ligeramente pero haciéndose más fuerte con cada palabra. Se vuelve hacia Juan, luego al juez. Y tengo algo que confesar. Un silencio atónito cae sobre la sala. El corazón de Fernando late contra sus costillas. Ya lo sabe, este es el momento en que todo se desmorona. La sala entera contiene la respiración. Incluso los reporteros, que habían estado garabateando notas furiosamente, se congelan a mitad de frase. Todos los ojos están en Raúl Castillo. Fernando traga con dificultad, sus dedos agarrando el borde de su mesa. Su mente corre buscando una manera de contener esto, de silenciar a Raúl antes de que diga algo que no pueda deshacerse. El juez entrecierra los ojos. Señor Castillo, dice, su voz firme, aunque el peso del momento es evidente. ¿Entiende que está bajo juramento? ¿Que cualquier cosa que diga aquí debe ser la verdad? Raúl asiente, su garganta moviéndose mientras traga. Sí, su señoría. Su mirada parpadea hacia Juan, y por primera vez en semanas puede mirarlo a los ojos. Fernando fuerza una risa. Un error. Suena hueca. Rápidamente se compone. Su señoría, con todo respeto, esto es muy irregular, dice, su voz controlada pero teñida con una fina capa de pánico. Este hombre no estaba programado para testificar. ¿Cómo sabemos que esto no es solo otro intento desesperado del señor Velasco para manipular al tribunal? Raúl se estremece. Su rostro se tuerce, no en ira, sino en algo más profundo, vergüenza. Y entonces, habla. Mentí. Las palabras golpean la sala como un martillo. La voz de Raúl se quiebra, pero no vacila. Mentí en mi testimonio original. Dije cosas sobre Juan que no eran ciertas, cosas que Fernando Salinas y su firma me pagaron para decir. Un jadeo colectivo recorre la sala. Incluso el juez, que había permanecido imparcial hasta este punto, se endereza en su asiento. El rostro de Fernando pierde color. Esto es absurdo, si sea, pero la sala ya no está de su lado. Raúl continúa, su voz haciéndose más fuerte. Tenía miedo. Me amenazaron con arruinarme. Dijeron que si no hacía lo que querían, nunca volvería a trabajar. Mira directamente a Juan ahora. Fui débil. Dejé que compraran mi silencio. Juan no se mueve. Su expresión no cambia, pero en sus ojos no hay ira, no hay odio, solo algo inesperado, comprensión. La sala estalla. Los espectadores susurran furiosamente. Algunos abogados intercambian miradas de asombro. Los miembros del jurado, que una vez parecían desinteresados, ahora se inclinan en sus asientos. El juez golpea su mazo. Orden, esta sala mantendrá el orden. El ruido disminuye, pero la tensión permanece, espesa como humo. El juez se vuelve hacia Raúl. Señor Castillo, ¿tiene alguna prueba para respaldar esta afirmación? Raúl asiente. Lentamente,
Mete la mano en su chaqueta y saca una unidad USB. Esto, dice, su voz firme, contiene correos electrónicos, transferencias bancarias, instrucciones del equipo legal de Industrias Salinas, todo lo que hicieron para incriminar a Juan. Fernando contiene la respiración. Su mundo se está derrumbando a su alrededor y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. El juez hace un gesto al alguacil para que tome el USB. Se vuelve hacia Fernando, su expresión ilegible, pero sus siguientes palabras envían una onda de choque a través de la sala. Señor Salinas, basado en estas alegaciones, estoy ordenando una revisión inmediata de las prácticas de su equipo legal. Si esta evidencia resulta ser creíble, habrá consecuencias. Su mirada se endurece. Severas. Fernando intenta responder, pero no salen palabras. Y en ese momento, todos en la sala saben la verdad. Juan Velasco nunca fue el que estaba siendo juzgado. Era Fernando Salinas todo el tiempo. El silencio en la sala es ensordecedor. El peso de la confesión de Raúl flota en el aire como una nube de tormenta a punto de estallar. Los antes presumidos abogados, sentados detrás de Fernando, ahora se mueven incómodos, su confianza evaporándose. Juan permanece inmóvil, sus manos descansando sobre la desgastada mesa de madera frente a él. No tiene necesidad de regodearse, no necesita teatralidad. La verdad está hablando por sí misma. La mandíbula de Fernando se tensa. Su mente es un torbellino de pánico y estrategia. Necesita recuperar el control. Ahora. Su señoría, comienza, su voz tensa, pero aún aferrándose a la autoridad. Esto es claramente una maniobra desesperada orquestada por la defensa. Estos supuestos correos podrían estar fabricados, manipulados. Suficiente, interrumpe el juez, su voz resonando por la sala como un martillo golpeando acero. Se vuelve al alguacil. Prepare la evidencia para revisión. Si hay algún signo de fraude, lo manejaremos en consecuencia. Pero si estas alegaciones son ciertas, le aseguro, señor Salinas, habrá severas repercusiones. Fernando aprieta los puños, sus nudillos tornándose blancos. Su usual confianza se ha ido, reemplazada por algo mucho más peligroso: miedo. El jurado observa atentamente, ya no indiferentes, ya no asumiendo que Juan Velasco es un hombre derrotado. Ahora están escuchando. Juan finalmente habla. Su voz es calma, inquebrantable. Me preguntó antes, señor Salinas, por qué vine aquí, por qué estoy luchando esto. Lo mira directamente, no con odio, sino con resolución, porque me niego a dejar que gente como usted decida quién obtiene justicia y quién no. Fernando exhala bruscamente, su compostura fracturándose. Sabe que está perdiendo. El juez asiente a las palabras de Juan. Luego se vuelve hacia Fernando. Dada la severidad de estas nuevas alegaciones, declaro un receso. Sus ojos se estrechan. Necesitamos determinar qué tan profundo llega este engaño. Fernando traga con dificultad. Sabe lo que viene. La sala estalla. Reporteros apresurándose. Abogados susurrando. Espectadores murmurando en shock. La victoria antes inevitable de Industrias Salinas se está desmoronando ante sus ojos. Y Juan Velasco, el mecánico del que se rieron, el hombre que subestimaron, se mantiene erguido. Esto no ha terminado aún, pero por primera vez, Juan no es el que está a la defensiva. Fernando Salinas lo es. La sala del tribunal permaneció en un torbellino de murmullos y susurros mientras el juez llamaba a un receso. El jurado intercambiaba miradas, procesando lo que acababa de ocurrir. El resultado antes cierto había sido destrozado. Y ahora, cada ojo en la sala estaba fijo en Juan Velasco. Fernando Salinas se dio vuelta bruscamente, caminando rápidamente hacia su equipo de abogados. Su arrogancia habitual no se encontraba por ninguna parte. Su mandíbula estaba tensa, sus puños apretados. Se inclinó cerca de su segundo al mando, susurrando en una voz bordeada con pánico apenas contenido. Necesitamos detener esto. Encuentren algo, cualquier cosa que desacredite a Raúl Castillo. El joven abogado a su lado, Andrés, vaciló. Hasta ahora había admirado a Fernando, seguido su ejemplo, creído en su autoridad, pero algo sobre la manera en que Juan mantuvo su posición, la fuerza inquebrantable en su voz, lo hacía sentir incómodo. Andrés tomó un respiro cauteloso. Señor, si esos correos y transferencias bancarias son reales,
Entonces nosotros... Fernando lo interrumpió, su voz un siseo agudo. No vamos a perder contra un maldito mecánico. Al otro lado de la sala, Juan estaba de pie junto a Raúl, quien se veía visiblemente alterado. El hombre acababa de arriesgarlo todo, su trabajo, su seguridad, incluso su reputación, para decir la verdad. Juan puso una mano firme en su hombro. «Hiciste lo correcto», dijo, su voz firme. Raúl exhaló, sus dedos temblando ligeramente. Debí haberlo hecho antes. Antes de que Juan pudiera responder, una voz los interrumpió. «Podrías haber salvado este caso». Juan se giró. Era Andrés. El joven abogado estaba de pie cautelosamente, como sopesando el riesgo de siquiera hablar con Juan. Pero había algo en sus ojos, algo diferente del resto del equipo legal. Duda. Juan lo estudió cuidadosamente. «¿Y qué quieres de mí?». Andrés miró sobre su hombro para asegurarse de que Fernando no estuviera escuchando antes de acercarse. «No tienes que confiar en mí», dijo en voz baja, «pero necesitas saber...». Fernando no ha terminado. Intentará algo. Raúl se tensó junto a Juan. «¿Cómo qué?». Andrés vaciló, luchando con algo interno antes de finalmente exhalar. «Si fuera tú, revisaría ese USB antes que ellos». Luego, sin otra palabra, se dio vuelta y caminó de regreso hacia su equipo, deslizándose en su silla junto a Fernando como si nada hubiera pasado. Juan frunció el ceño. ¿Qué se suponía que significaba eso? Raúl se movió inquieto. ¿Crees que manipularán la evidencia? Juan no respondió inmediatamente. En cambio, se volvió para mirar al alguacil, quien ahora sostenía el USB, preparándolo para el proceso de revisión. El juez ya se había retirado a sus aposentos, dando a ambos lados tiempo para reagruparse. Juan apretó los puños. Si Fernando tenía un último truco bajo la manga, tenía que estar listo. Acuerdos en la trastienda y desesperación. Mientras tanto, en una sala de conferencias tenuemente iluminada adyacente a la sala del tribunal, Fernando Salinas caminaba como un animal enjaulado. Su equipo legal se sentaba tenso, esperando su siguiente movimiento. Uno de ellos, un abogado senior, ajustó su corbata. «Podríamos negociar un acuerdo antes de que se revise la evidencia», sugirió cuidadosamente. Fernando se volvió hacia él. «¿Un acuerdo?». Su voz estaba llena de veneno. «¿Crees que construí mi carrera solo para doblarme ante un mecánico?». El abogado vaciló, pero siguió adelante. «Si la evidencia es real, estamos viendo más que solo una pérdida. Estamos viendo posibles cargos criminales». Las fosas nasales de Fernando se dilataron. Eso no era una opción. Entonces, desde la esquina de la sala, Andrés habló. «O podríamos desacreditar la fuente». La sala quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia el joven abogado. Fernando entrecerró los ojos. «Continúa». Andrés se reclinó en su silla, fingiendo confianza. «Raúl Castillo es un testigo comprometido. Si podemos probar que tiene un historial de deshonestidad, problemas financieros, cualquier cosa que sugiera que podría estar mintiendo para su propio beneficio, podemos debilitar su testimonio». Los labios de Fernando se curvaron en una lenta sonrisa maliciosa. «Ahora estamos pensando». Se volvió hacia otro abogado. «Encuentren algo sobre Castillo. No me importa si es un libro de biblioteca vencido. Quiero suciedad». Andrés dio un lento asentimiento, aunque su estómago se retorció. Estaba jugando un juego peligroso. Había advertido a Juan. Le había dado una oportunidad de contraatacar. Pero ahora tenía que seguir el juego o Fernando vería a través de él. El reloj estaba corriendo. La revisión comienza. De vuelta en la sala del tribunal, el juez regresó y el jurado volvió a sus lugares. El aire era más denso ahora, cargado de tensión. «Todos de pie», anunció el alguacil. La sala obedeció. El juez Ríos tomó su asiento. Su expresión era ilegible. «Ahora procederemos con el examen de la evidencia presentada por el señor Castillo». El alguacil caminó hacia adelante, colocando el USB en una laptop conectada a la pantalla principal de la sala. Unos pocos clics y los archivos comenzaron a cargar. Fernando permaneció quieto, pero sus dedos golpeaban rápidamente contra su rodilla. Estaba esperando el momento para contraatacar. Entonces apareció el primer documento, una cadena de correos electrónicos. La respiración de Juan se entrecortó ligeramente mientras escaneaba el texto. Era exactamente lo que Raúl había afirmado.
instrucciones directas del Departamento Legal de Industrias Salinas detallando cómo manipular testimonios de testigos. Los rostros del jurado cambiaron de neutral a preocupado. Siguiente, una transacción bancaria. Un pago directo de una cuenta vinculada a Industrias Salinas a la cuenta de Raúl Castillo. Un pago sospechosamente cercano a la fecha de su falso testimonio original. Una mujer en el jurado resopló audiblemente. Fernando lo sintió, su control sobre el caso deslizándose. Y entonces el documento final, un memorando firmado, del propio Fernando Salinas. Las palabras, aunque simples, sellaron su destino. Asegúrense de que la credibilidad de Juan Velasco sea completamente desmantelada. Usen cualquier medio necesario, sin errores. La sala del tribunal quedó en silencio mortal. El corazón de Fernando latía en su pecho. Su rostro se sentía caliente. Las paredes se sentían demasiado cerca. El juez levantó la vista de la pantalla, su expresión oscura. Se volvió hacia Fernando. Señor Salinas, ¿le gustaría explicar esto? Los labios de Fernando se separaron, pero nada salió. No tenía explicación. Juan inhaló profundamente, manteniéndose erguido. No necesitaba decir nada. La evidencia hablaba por sí misma. La caída de Fernando Salinas. Fernando explotó de su asiento. «Esto es ridículo», ladró. Su voz se quebró ligeramente, traicionando el pánico debajo. «Este caso entero es una trampa. Un mecánico, un don nadie, no puede derribar un imperio legal entero». El juez levantó una mano. «Señor Salinas, contrólese». El pecho de Fernando subía y bajaba rápidamente. Se volvió buscando apoyo de su equipo, pero sus abogados miraron hacia otro lado. Andrés miraba la mesa. Ya lo habían abandonado. La realidad se desplomó sobre él. Había perdido. El juez exhaló bruscamente. «Esta corte se reunirá mañana para determinar el siguiente curso de acción. Pero diré esto». Sus ojos se fijaron en Fernando. «Esta evidencia pinta un cuadro muy condenatorio». Con eso golpeó su mazo. Fernando permaneció inmóvil, su antes poderosa presencia reducida a nada. ¿Y Juan Velasco? Simplemente exhaló. El mecánico que había sido burlado, humillado, subestimado, había ganado una batalla que nadie pensó que podría. Pero la guerra no había terminado aún. Mientras el agudo golpe del mazo resonaba por la sala del tribunal, la energía en la sala cambió. Los espectadores, que una vez se burlaron de Juan Velasco, ahora susurraban entre ellos en tonos bajos, inciertos. El jurado intercambiaba miradas, sus expresiones ilegibles pero claramente inquietas. Fernando Salinas se sentó rígido en su silla, sus nudillos blancos mientras agarraba los bordes de la mesa. Su mundo, su imperio, se estaba desenredando y por primera vez no tenía control sobre ello. Juan permaneció quieto, su rostro ilegible. No era un hombre que buscara venganza o retribución. Había venido por justicia y ahora el peso de ella finalmente se estaba inclinando a su favor. El juez reunió sus notas. Luego ajustó sus gafas. Dada la severidad de la evidencia presentada hoy, estoy ordenando una revisión oficial de este caso y todas las prácticas legales asociadas con Industrias Salinas. Esta corte se reunirá mañana para más deliberaciones. Un murmullo recorrió la sala. La respiración de Fernando se aceleró. ¿Mañana? Eso significaba que esto no había terminado. Eso significaba que aún había una oportunidad de salvar el poco poder que le quedaba. Su mirada parpadeó hacia Andrés, el joven abogado a su lado, su mente buscando desesperadamente una salida. Siempre hay una salida. Pero Andrés no encontraría sus ojos. El estómago de Fernando se revolvió. Ya ha elegido su lado. El alguacil pidió orden mientras el juez se ponía de pie. Se levanta la sesión. Con eso, la sala estalló. Un hombre, que no se rompe. Juan dio un paso atrás, exhalando lentamente. Sintió a Raúl a su lado, tenso e incierto. «No hemos terminado aún», murmuró Raúl. Juan asintió. «Lo sé. La gente ya los estaba rodeando. Periodistas, espectadores, incluso algunos de los jurados mirando como si vieran a Juan por primera vez». Una reportera se adelantó, micrófono en mano. «Señor Velasco, ¿cómo se siente ser el desvalido que se ha enfrentado a uno de los equipos legales más poderosos del país?» Juan encontró su mirada, su voz firme. «No se trata de poder. Se trata de lo que es correcto.
Otro reportero saltó. ¿Y cree que ganará? La respuesta de Juan fue simple. Creo en la verdad. Se dio vuelta negándose a ser arrastrado al espectáculo. Esto no era sobre titulares, no era sobre fama, era sobre defender algo. El último movimiento de Fernando. Mientras tanto, Fernando irrumpió en el espacio privado de oficinas de su firma dentro del juzgado, su rabia apenas contenida. Sus abogados lo seguían silenciosos, temerosos. Una vez dentro, golpeó su maletín sobre el escritorio. «Esto es una broma», siseó. «Un mecánico humillándonos frente a toda la comunidad legal. ¿Se dan cuenta de lo que está en juego?». Silencio. Entonces, uno de los abogados senior se aclaró la garganta. «Fernando, tal vez es hora de que reconsideremos nuestro enfoque». Fernando dirigió su mirada hacia él, su furia ardiendo. «¿Estás sugiriendo que perdamos?». El abogado vaciló, luego sacudió la cabeza. «Estoy sugiriendo que cortemos nuestras pérdidas». Fernando se burló, paseando. No, se negaba a dejar que algún don nadie lo arruinara. Se volvió hacia Andrés, su último peón restante. «Tú», ladró. «Todavía tenemos ventaja. Aún podemos darle la vuelta a esto». Andrés tragó saliva. «¿Qué quieres decir?». La voz de Fernando bajó. «Ese mecánico no está limpio. Nadie lo está. Investiga su pasado. Encuentra algo que podamos usar». Andrés vaciló. Aquí estaba, la prueba final. Miró hacia la puerta, hacia la sala donde Juan había estado, inquebrantable. Pensó en el momento en que Juan había hablado, la manera en que sus palabras llevaban más peso que todos los trucos legales de Fernando combinados. Pensó en la verdad, y por primera vez en su carrera, tomó su decisión. «No lo haré». Fernando parpadeó. «¿Disculpa?». Andrés cuadró sus hombros. «Dije que no lo haré». Su voz no vaciló. «Juan Velasco no está corrupto. No es como nosotros». El rostro de Fernando se contorsionó de rabia. «¿Crees que eres mejor que yo?». Andrés negó con la cabeza. «No, pero creo que él sí lo es». Un largo y tenso silencio. Entonces Fernando soltó una risa lenta, sin humor. «Fuera», dijo. Andrés no dudó. Mientras salía de la oficina se sintió más ligero de lo que se había sentido en años. La verdad tiene poder. Juan estaba de pie fuera del juzgado observando mientras la gente salía lentamente. Raúl se volvió hacia él, moviéndose inquieto. «¿Crees que esto es suficiente?». Juan exhaló. «No lo sé, pero sé que hicimos lo que teníamos que hacer». Raúl asintió. «Por lo que vale, lo siento». Juan encontró su mirada, luego puso una mano firme en su hombro. «Lo que importa es que dijiste la verdad». Una voz repentina los interrumpió. «Señor Velasco». Juan se volvió. Era Andrés. El joven abogado vaciló, luego extendió su mano. «Tenías razón». Juan lo estudió por un momento, luego estrechó su mano firmemente. Andrés exhaló. «Salinas intentará algo mañana, no caerá sin pelear». Juan asintió. «Que lo intente. Mañana decidirá todo». Mientras el sol se hundía bajo el horizonte de la ciudad, proyectando largas sombras a través de las escaleras del juzgado, Juan Velasco se mantuvo con la dignidad intacta. La batalla final se acercaba, y esta vez el mundo entero estaría observando. La noche antes de la audiencia final estaba cargada de tensión. Juan Velasco se sentaba en su pequeña mesa de cocina. El suave zumbido del refrigerador, el único sonido en la habitación. Una taza de café descansaba intacta a su lado, su vapor enroscándose en el aire, olvidada. Raúl caminaba cerca, sus nervios dominándolo. «Sabes que Salinas no aceptará esto, ¿verdad? Tiene demasiado que perder». Juan asintió, pero no levantó la mirada. Estaba pensando, considerando cada posibilidad en su mente. Ya había expuesto una de las mentiras de Fernando, pero el juicio no había terminado. Salinas aún tenía poder, y los hombres poderosos no caían silenciosamente. Un golpe repentino en la puerta hizo que Raúl se congelara a medio paso. Juan se levantó lentamente, mirando el reloj. 10:47 p.m. Demasiado tarde para una visita casual. Cautelosamente, se acercó a la puerta y la abrió. Andrés estaba allí sin aliento, su corbata aflojada, sus ojos moviéndose detrás de él como si alguien lo hubiera seguido. «Necesitamos hablar». Juan se hizo a un lado y Andrés entró rápidamente, cerrando la puerta tras él. Su comportamiento usualmente compuesto se había ido.
reemplazado por algo que Juan no había visto antes: miedo. Raúl cruzó los brazos. ¿Qué sucede? Andrés pasó una mano por su cabello, su voz baja y urgente. Salinas está planeando algo. No sé exactamente qué, pero lo escuché por teléfono. Está desesperado. Juan se inclinó hacia adelante. ¿Desesperado cómo? Andrés exhaló bruscamente. Sabe que el caso se está escapando. No está pensando claramente. Están haciendo llamadas, tratando de influenciar a alguien en el interior. El juez, tal vez un jurado. No lo sé. Pero si tiene éxito, todo esto podría volverse contra ti. Raúl maldijo en voz baja. Entonces, ¿qué hacemos? Juan consideró por un largo momento. Luego encontró la mirada de Andrés. Observamos, escuchamos. Y mañana, cuando haga su movimiento, estaremos listos. Andrés asintió, pero su rostro estaba sombrío. Espero que tengas razón. La mandíbula de Juan se tensó. Yo también, porque sabía, mañana sería la verdadera pelea. La mañana siguiente, la sala del tribunal estaba llena. Reporteros alineaban los bancos, cámaras destellando mientras Juan Velasco entraba. Los ignoró, su enfoque fijo hacia adelante. Fernando Salinas ya estaba sentado en su mesa, su postura rígida, su rostro ilegible, pero Juan vio las señales, el ligero tic de sus dedos, la quietud forzada de su respiración. Estaba nervioso. El juez entró y la sala se puso de pie. Tomen asiento. Tan pronto como todos se acomodaron, el juez no perdió tiempo. Antes de comenzar los procedimientos de hoy, quiero dejar algo claro. Esta corte no tolera manipulación o intentos de manipular la justicia. Cualquier acción de ese tipo resultará en consecuencias legales inmediatas. Sus ojos escanearon la sala, deteniéndose en Salinas por una fracción de segundo más de lo necesario. Juan intercambió una mirada con Andrés. El juez sabía. Fernando, sin embargo, no se inmutó. Simplemente sonrió, una sonrisa fría y calculada. Y entonces hizo su movimiento. «Su señoría», dijo suavemente, poniéndose de pie. «Antes de proceder, me gustaría presentar nueva evidencia que cuestiona la credibilidad del testigo clave de la defensa, Raúl Castillo». Murmullos estallaron en la sala. Los puños de Juan se apretaron. «Aquí está». El juez exhaló. «¿Y qué evidencia es esa, señor Salinas?». La sonrisa de Fernando se ensanchó. «Registros financieros que muestran que el señor Castillo tiene un historial de deudas y ha recibido pagos no contabilizados en el pasado, lo cual plantea la pregunta: ¿cómo sabemos que no fue pagado para volverse contra Industrias Salinas?». El murmullo creció hasta convertirse en un rugido. Juan no parpadeó. Había esperado esto. Se había preparado para esto. Antes de que el juez pudiera responder, Andrés se puso de pie. «Su señoría, si me permite». Fernando levantó una ceja, claramente divertido. «Ah, mi ex colega, ¿has decidido volver al lado ganador?». Andrés lo ignoró. Se volvió hacia el juez. «Lo único que esto prueba es que el señor Salinas está agarrándose de pajas. Sí, Raúl Castillo tiene deudas. Pero si estuviera mintiendo por ganancia financiera, ¿por qué testificaría contra la única corporación que podría permitirse pagarle más?». Silencio. La lógica era a prueba de balas. La sonrisa de Fernando vaciló. El juez se volvió hacia Salinas. «Señor Salinas, ¿tiene evidencia de que no pagó el testimonio original del señor Castillo?». Fernando abrió la boca, luego la cerró, y en ese momento Juan supo. No le quedaba nada. El juez golpeó su mazo. «Entonces procedemos a los argumentos finales». Fernando se sentó lentamente. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban, y por primera vez parecía un hombre que sabía que había perdido. La sala estaba insoportablemente silenciosa, mientras el juez se volvía hacia Juan. «Señor Velasco, puede presentar su argumento final». Juan se levantó lentamente. A diferencia de Fernando, no tenía una pila de notas pulidas, no las necesitaba. Se volvió hacia el jurado, su voz firme, fuerte. «Nunca quise estar aquí», comenzó. «Nunca quise un juicio, nunca quise cámaras, nunca quise estar en guerra con gente en trajes que piensan que la justicia pertenece a quienes pueden pagarla». Algunos jurados se inclinaron hacia adelante. Otros desviaron la mirada avergonzados. «Pero tenía que estar aquí, porque me dieron una opción: aceptar la injusticia, dejar que una empresa tomara lo que quisiera de mí, o luchar.
incluso cuando me dijeron que no tenía oportunidad. Juan dio un paso lento hacia adelante. Esto no es solo sobre mí, es sobre todos nosotros. ¿Cuántas personas han sido silenciadas porque pensaron que no podían ganar? ¿Cuántas veces un hombre como Fernando Salinas se ha sentado en esa silla, sabiendo que su poder significaba que no tenía que jugar limpio? Juan se volvió ligeramente, encontrando los ojos de Fernando, quien agarraba el borde de la mesa tan fuertemente que sus nudillos estaban blancos. Me preguntó si entendía la ley, señor Salinas, continuó Juan, y tenía razón, no hablo su idioma. No conozco los códigos legales, no sé cómo torcer la verdad hasta que deje de parecer una mentira. Su voz bajó a un filo afilado como una navaja, pero sí sé distinguir el bien del mal, y eso era todo lo que necesitaba saber. Un silencio cayó sobre la sala. Juan se volvió hacia el jurado. La verdad es simple, mintieron, falsificaron evidencia, pagaron testigos, y lo hicieron porque pensaron que nadie los detendría. Su mandíbula se tensó. Ahora depende de ustedes. ¿Lo harán? Silencio. Entonces el juez se volvió hacia Fernando. Señor Salinas, su declaración final. Fernando exhaló bruscamente, poniéndose de pie. Su última oportunidad. Se enderezó la corbata, forzó una sonrisa y habló. Damas y caballeros, no nos dejemos cegar por teatralidades. Dijo suavemente, recuperando algo de su compostura. Sí, mi empresa ha cometido errores, pero eso borra el hecho de que el señor Velasco aún firmó un contrato. Borra la posibilidad de que los testigos, incluyendo al señor Castillo, puedan tener sus propias motivaciones. Extendió sus manos, un movimiento clásico para fingir sinceridad. Pregúntense, ¿están basando su decisión en hechos o en una historia cuidadosamente elaborada para manipular sus emociones? El jurado permaneció impasible. La sonrisa de Fernando tembló. La ley es clara, y basado en la ley, el señor Velasco no ha probado su caso más allá de una duda razonable. Con eso se sentó. El juez asintió. Ahora procederemos con la deliberación. Juan se sentó. Raúl susurró a su lado. ¿Crees que es suficiente? Juan exhaló. No lo sé. Lo sabrían pronto. El jurado tomó solo 30 minutos para deliberar. Cuando regresaron, la tensión en la sala era tan espesa que podía cortarse. El juez tomó su asiento. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Una mujer de mediana edad se puso de pie. La portavoz del jurado tragó saliva, luego asintió. Lo tenemos, su señoría. Juan contuvo la respiración. Fernando, por primera vez desde que comenzó el juicio, parecía nervioso. La portavoz se aclaró la garganta. En el caso de Velasco contra Industrias Salinas, fallamos a favor del demandante, Juan Velasco. La sala estalló. Jadeos, vítores. Algunos reporteros se apresuraron por sus teléfonos. Raúl soltó una risa ahogada de alivio. Juan, aunque sintió sus rodillas debilitarse, se mantuvo erguido. Fernando permaneció congelado. Su rostro, antes confiado, estaba en blanco. El juez levantó una mano. Orden. Mientras la sala se calmaba, se volvió hacia Fernando. Además, dada la abrumadora evidencia de mala conducta presentada en esta corte, ordeno una investigación inmediata de las prácticas de Industrias Salinas y su equipo legal. Señor Salinas, tal vez quiera conseguir su propio abogado. Los labios de Fernando se separaron, pero no salieron palabras. Su imperio se había derrumbado. Andrés, aún sentado a su lado, no se movió, pero por primera vez sonrió. Juan exhaló. Lo había logrado. La justicia había ganado. El mazo golpeó por última vez, y así todo terminó. La sala estalló en un frenesí, reporteros corriendo para capturar las consecuencias, espectadores susurrando en shock, pero Juan Velasco no se movió. Se quedó allí, absorbiendo lo que acababa de suceder. Había ganado. Raúl le dio una palmada en el hombro, ojos abiertos con incredulidad. Lo hiciste, Juan. Realmente lo hiciste. Juan soltó un lento suspiro. Lo hicimos. Al otro lado de la sala, Fernando Salinas permanecía inmóvil, su confianza antes inquebrantable, ahora destrozada. Sus manos temblaban mientras alcanzaba su maletín, pero ni siquiera se molestó en tratar de ocultar su humillación. Lo había perdido todo. Mientras se levantaba para irse, Andrés también se puso de pie, pero no para seguirlo. En cambio, se volvió hacia Juan. Había respeto en sus ojos. Extendió una mano.
Juan vaciló solo un segundo antes de estrecharla. «Luchaste de la manera correcta», dijo Andrés en voz baja. «Espero que más personas hagan lo mismo». Juan asintió. La verdad siempre gana, aunque tome tiempo. Fuera del juzgado la prensa se arremolinó, cámaras destellando. Los reporteros gritaban su nombre, ansiosos por obtener una declaración. Juan simplemente sonrió, dando un paso hacia la luz del sol. Esto no era sobre fama o titulares, era sobre dignidad, sobre mantenerse firme incluso cuando el mundo le decía que no podía, y al final les probó a todos que estaban equivocados. La justicia había sido servida. ¿Quieres escuchar más historias de coraje y verdad? Suscríbete ahora y nunca te pierdas otra historia poderosa.